El nacimiento de SINDEP fue un momento muy hermoso porque es la reunión de un grupo de personas, servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, que buscaban en primer lugar y por encima de todo que nos dejaran trabajar. Era una organización sindical para exigir que nos permitieran cumplir con nuestro trabajo, eh, para superar una serie de obstáculos que se venían poniendo para el cumplimiento de la misión institucional de la Defensoría del Pueblo. Entonces éramos una serie de personas defensoras de derechos humanos que teníamos la defensa de derechos humanos impregnado en nuestro proyecto de vida y que lo que queríamos era que la institución cumpliera su función y realizarnos también en nuestro proyecto ético como personas, como defensoras y defensores de derechos humanos. Nosotros llegamos a SINDEP por una necesidad que teníamos en ese momento de ser reconocidos en una instancia de defensa de los derechos humanos laborales, pero también de ser una instancia para la defensa de la misionalidad de la Defensoría del Pueblo. Entonces, hay una gran cantidad de compañeros y compañeras quienes trabajamos en los territorios, en las comunidades más apartadas y más vulnerables, que no éramos reconocidos, ni siquiera los riesgos estaban plenamente identificados de aquellos quienes no permanecemos todo el tiempo en las oficinas. Entonces sentíamos la necesidad de concentrarnos o juntarnos para crear ese espacio donde todos nosotros nos sintiéramos recogidos, escuchados y abrazados, porque eso es SINDEP. SINDEP es esa instancia de donde recoge la diferencia, es una instancia plural, democrática, participativa, que recoge todas esas expresiones que hay dentro de la misma Defensoría del Pueblo. Nosotros hemos sido testigos de ese crecimiento y esa evolución, y estoy muy orgullosa de pertenecer a este sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Defensoría del Pueblo. Para mí la Defensoría es mi escuela, mi hogar, mi tarea. El sindicato es la experiencia viva de su defensa. Entre los que nos encontramos navegando los ríos, caminando las selvas, subiendo las montañas, decidimos defenderla. Y es tal vez esa es la experiencia más bella de resistencia y de dignidad, de ética y de compromiso. Hice parte de la Defensoría como defensor comunitario San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, y después del Bajo Ariari en Meta. En el último periodo estuve como analista del sistema de alertas tempranas para Tolima. Y pues soy uno de los fundadores de SINDEP. Y eso me enorgullece un montón, porque SINDEP es como ese momento en el que nos encontramos un grupo de trabajadores y trabajadoras compartiendo como una inquietud colectiva de cómo defender la misionalidad de una entidad, de cómo darle valor a ese trabajo que realizamos en la defensa de derechos humanos desde diferentes puntos. Y creo que eso fue lo que nos congregó. Recuerdo que la gente del SAT estábamos en un encuentro en Paipa y pues nos enfiestamos, tuvimos una fiesta así tremenda, y ahí pues como que hubo esa conversación colectiva de cómo podríamos hacerlo. Un sindicato fue una de esas opciones. Ahí conversamos con otros compañeros que ya también venían haciendo su propia inquietudes, necesidades de comunitarios, de agrarios, de mujer y género y de infancia. Y pues gracias a eso logramos encontrarnos, y con eso logramos como volver realidad ese sueño colectivo en el cual empezamos a generar procesos de interlocución colectiva como trabajadores frente al quehacer de la entidad. Y creo que eso ha sido una semilla que sembramos de trabajo que ha venido surgiendo en otras partes, en otras entidades, ¿no? De sindicatos que han venido conformándose con el fin de defender la misión, aparte de defender sus propias condiciones, defender la misión del Estado, la misión de la entidad, meterse en las discusiones como colectivo, como quien hace el ejercicio, dejar de ser objetos
y eso creo que se lo debe mucho a SINDEP, y por eso yo hoy los celebro como compañeros, compañeras, que de verdad que viva la lucha de SINDEP, que viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría del Pueblo y de todas las entidades del Estado.